Ciencias. Subsector Física. A continuación resolveremos un ejercicio de dinámica. Para resolverlo utilizaremos las siguientes expresiones. Primero, la expresión para calcular la posición final de un cuerpo, que dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Además, por simplicidad en los cálculos, utilizaremos la aceleración de gravedad como 10 metros segundo cuadrado. Veamos primero cómo determinar la aceleración en un plano inclinado sin roce. Todo cuerpo que se vaya deslizando por un plano inclinado sin roce va a tener una aceleración en función de el seno del ángulo. Y el ángulo de inclinación lo vamos a denominar alfa, que es un ángulo genérico. Ahora, sabemos que la segunda ley de Newton dice que la fuerza neta que actúa sobre cualquier cuerpo es igual a la masa por la aceleración del cuerpo. Como este cuerpo va cayendo en un plano inclinado sin roce, lo que tenemos es que va acelerando en esa dirección. Para allá va su aceleración. Lo que haremos será poner los ejes en este ejercicio inclinados, es decir, el eje X va a lo largo del plano inclinado y el eje Y vertical va perpendicular a ese plano inclinado. Entonces, si nos fijamos, la aceleración va según el eje X de este movimiento. Sabemos además que sobre ese cuerpo, que vamos a suponer que tiene una masa m, que no la conocemos, actúa una fuerza llamada peso. Sobre todo cuerpo actúa el peso, y el peso se calcula como masa por gravedad. Lo que podemos hacer con toda fuerza es descomponerla en ejes verticales. Ahora la descompondremos según x y según y. Entonces ese peso tiene una componente en el eje x, que llamaremos peso sub x, y una componente en el eje y, que llamaremos peso sub y. Ahora, si nos fijamos en este triángulo que es rectángulo, se está repitiendo aquí el ángulo alfa, porque ese es el ángulo de 90 grados. Por lo tanto, si nos fijamos, este peso x es la proyección de el cateto opuesto del peso original. Y recuerden que cateto opuesto lo asociamos con ¿qué función trigonométrica? Con el seno, ¿verdad? Por lo tanto, el peso x, o sea, la proyección en x de esa fuerza peso que está actuando, es igual al peso original por el seno del ángulo. ¿Del seno de qué ángulo? De ese ángulo, del ángulo de inclinación. Pero sabemos que peso, ¿cómo se calcula? Se calcula como masa por gravedad. Por lo tanto, la componente x del peso es igual a masa por gravedad por el seno del ángulo. Por lo tanto, lo que haremos a continuación es hacer segunda ley de Newton, fuerza neta igual masa por aceleración, en la dirección x. La fuerza neta es la suma de todas las fuerzas. ¿Qué fuerzas actúan en el eje x? Está el peso x, ¿verdad? Positivo porque apunta según x positivo. ¿Hay alguna otra fuerza en el eje x? La verdad es que no hay ninguna, porque recuerde, y es súper importante esto, que el plano inclinado es sin roce. No hay fuerza de roce. Por lo tanto, solo actúa la componente x del peso. Y eso es igual a la masa por la aceleración del cuerpo. Pero ya sabemos cómo determinar el peso en su componente x. Lo acabamos de hacer aquí. Y el peso componente x vale la masa del cuerpo por g, que es la aceleración de gravedad, por el seno del ángulo de inclinación. Y eso es igual a la masa por la aceleración. Y si se fijan, aunque no conocemos la masa del cuerpo, no importa, porque lo que hacemos ahora es eliminar esas masas. Y llegamos a que g por el seno del ángulo de inclinación es lo que vale la aceleración del cuerpo. Siempre que un cuerpo cae por un plano inclinado, sin roce, la aceleración vale g por el seno del ángulo.
¿Para qué utilizamos este resultado? Para resolver el ejercicio que está a continuación. Dice, un bloque partiendo del reposo cae por un plano inclinado sin rozamiento que forma un ángulo de 22 grados con la horizontal. Calcule la aceleración que lleva el bloque y el tiempo que emplea ese bloque en recorrer 20 metros sobre el plano. Entonces lo primero que haremos será calcular esa aceleración. Pero recuerden, lo acabamos de hacer y la aceleración en un plano inclinado sin roce siempre es g por el seno del ángulo. En este caso, ¿cuánto vale el ángulo? Ahí está, vale 22. Es decir, la aceleración es g, que vale 10 metros segundo cuadrado por el seno de 22. Es decir, eso es 10 por seno de 22 es 0,37. Es decir, la aceleración es 3,7 metros segundo cuadrado. Esa es la respuesta a la primera parte. ¿Cuál es la aceleración del bloque? G por seno del ángulo de inclinación, que nos da 3,7 metros segundo cuadrado. La segunda pregunta es, ¿cuánto tiempo emplea este bloque en recorrer 20 metros sobre el plano? Veamos. Tenemos entonces que el bloque va cayendo y recorre una distancia de 20 metros. Nos dicen que parte desde el reposo. Para responder esta pregunta utilizamos la expresión que dice que la posición final de un cuerpo es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más la mitad, o sea un medio, de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Qué cosas conocemos? ¿Conocemos la posición inicial? Sí, vale 20 metros. Esa es la distancia que se ha recorrido. ¿La posición inicial la conocemos? Sí, podemos decir que parte en el punto donde nosotros ponemos el 0. ¿Conocemos la velocidad inicial? También la conocemos porque nos dice que parte desde el reposo, es decir, vale 0. Y por lo tanto eso es igual a un medio de la aceleración que la acabamos de calcular. ¿Cuánto vale? 3,7 metros segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado que no lo conocemos. Esa es nuestra incógnita, despejémosla. Se van esos metros. Pasamos el 2 multiplicando al 20 y queda 2 por 20, 40, es igual 3,7, 1 partido por segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado. Pasamos el segundo cuadrado que está dividiendo acá arriba. 40 segundo al cuadrado. Y el 3,7 lo pasamos dividiendo. Dividido por 3,7 es igual a tiempo al cuadrado. Sigamos aquí, hagamos esa división. 40 dividido por 3,7 es 10,81 segundo cuadrado es igual tiempo al cuadrado. Sacamos raíz y tenemos entonces que el tiempo es igual a la raíz de 10,81 segundos. La raíz de 10,81 vale 3,29. Por lo tanto, el tiempo que demora ese bloque que cae en un plano inclinado sin rozamiento en un ángulo de 22 grados para recorrer una distancia de 20 metros es de 3,29 segundos.